y nos enfocamos en la palabra de Dios para ser edificados, para ser bendecidos. El tema de hoy, conectado con la sesión del domingo pasado, tener gozo es igual a tener fortaleza. Quiero hablarle acerca del gozo de Dios como una fuerza espiritual. ¿Me escucharon? El gozo de Dios es una fuerza espiritual, así como la fe es una fuerza espiritual. Entonces el gozo es una fuerza espiritual. Y la semana pasada nos detuvimos en una de tantas instrucciones extrañas que hay en la Biblia. La de 1 Tesalonicenses 5:16, donde dice, estén siempre gozosos. ¿Por qué esta es una instrucción extraña? Porque tenemos muchas razones para estar afligidos, temerosos, ansiosos, preocupados, afanados. Entonces la instrucción, estén siempre gozosos, resulta extraña y nosotros ya nos enfocamos en que hay un secreto para poder estar gozoso, y es enfocarnos en Dios, lo que Él ha hecho, lo que Él ha prometido. Pero esa instrucción extraña se vuelve todavía más difícil de asimilar cuando el apóstol Santiago dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diferentes pruebas. Y eso ya resulta loco, eso ya resulta absurdo, que alguien tenga gozo mientras más grandes sean los problemas, más grande sea el gozo. O sea, eso resulta sin lógica, sin sentido. Pero la gente de fe puede hacerlo, gozarse en medio de las tribulaciones. En la sesión anterior aprendimos, espero, que gozarse es un acto de fe que causa beneficios personales y a la gente que nos rodea. Aprendimos que el gozo puede anular la tristeza, la ansiedad, el temor, el enojo, la amargura y hasta la enfermedad o las enfermedades. También compartí algunos datos científicos que han sido comprobados sobre los beneficios de reírse. Y finalicé dándole razones para poder gozarse. Pero yo soy del pensar que a veces no basta con una parte, se necesita parte 2. Y a veces hace falta parte 3. Así que vamos con la parte 2 esta mañana. Y vamos a poner en orden algunas cosas relacionadas con el gozo para poder estar un poco más claros, para poder ser edificados espiritualmente y tomar ventaja de experimentar ese gozo de Dios, que es una fuerza espiritual. Quiero comenzar entonces esta mañana orando y luego nos vamos a la palabra. Señor, te necesitamos, habla a nuestros corazones, edifica nuestra fe, ministra nuestra vida, usa mi vida, Señor, para exponer tu palabra. Por tu Espíritu Santo, ayúdame a poner en orden los pensamientos, las ideas, y por tu Espíritu Santo, aplica la palabra en el corazón de tus hijos. Que sean cambiados, que sean transformados a través de la revelación de tu voluntad, a través de la revelación de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, bendito Dios. Amén. Quiero hablarle acerca de un médico americano que se llamaba Hunter Adams, un médico que descubrió que hacer reír a las personas enfermas les ayudaba a recuperarse, y creó un instituto. Cuando él ya se convirtió en un médico, creó un instituto y también creó un movimiento en los Estados Unidos donde los voluntarios se visten de payasos para visitar los hospitales y hacer reír a los pacientes. Él sufrió mucho en su infancia, su papá estuvo en la guerra, sufrió de mucho abuso, bullying, mientras él era un niño, estuvo a punto de suicidarse, padeció de depresión y un montón de cosas, pero luchó contra todo esto, y todo lo malo que él experimentó lo llevó al punto de descubrir que no podía continuar viviendo su vida amargado, frustrado, decepcionado, sino que tenía que reenfocar su existencia para poder disfrutarla. Y llegó un punto donde él dijo, yo no voy a vivir un día más triste en mi vida. Tomó la decisión de vivir con alegría. Y cuando él se graduó como médico, por causa de su carácter y lo que él había sufrido, esto lo llevó a tratar con ciertas personas. Hubo
un personaje en particular mientras él estaba internado en un psiquiátrico que tenía esquizofrenia, que le tenía miedo a muchos animales, incluso a las arañas, y él dedicó tiempo para hacerlo reír, dedicó tiempo para compartir con él, y ahí fue donde él descubrió que la risa le ayudó a este hombre a superar sus temores y sus ansiedades. Le estoy hablando de un hombre del cual el artista Robin Williams hizo una película que se llama El Dr. Patch Adams. Es una película famosa, es una comedia que está basada en hechos reales. Investigando algunos detalles, supe que el 28 de agosto del 2014, este hombre vino aquí a San Salvador, estuvo en CIFCO y dio una conferencia taller que se llamaba ¿Cuál es tu estrategia de amor? Él ha viajado por el mundo. Él ha dado conferencias, él anda levantando fondos para poder viajar y para poder movilizar gente con el propósito de que ellos puedan ser parte de este grupo de personas que a través de la risa, a través de la alegría, le dan vida a las personas. Y es interesante porque la vida de esta persona confirma el principio que he estado compartiendo, relacionado con que aún científicamente se ha probado que reírse es beneficioso. Ahora, yo quiero enfocarme esta mañana en la segunda parte en el gozo real, no en la risa, porque la gente puede reírse pero no tener gozo. O sea, una cosa es reírse y otra cosa es estar gozoso. Y yo quiero enfatizar el gozo porque hay un poder en el gozo. Y el tener gozo de Dios es igual a tener fortaleza. Y eso está escrito en la palabra. Ahora, yo quiero comenzar entonces reenfocando, ajustando algunos detalles relacionados con lo compartido en la sesión pasada. Y lo primero que quiero decir o explicar es que la risa y la alegría no es igual a tener gozo. Sí, la risa es beneficiosa, es buena, ya lo probé, se ha comprobado. Pero la risa también fastidia. No sé si usted alguna vez ha estado con alguien que solo riendo se pasa y dice, ya me aburrió. Que este loco. La risa también fastidia. Y la risa puede llegar a ser una expresión superficial que no tiene ningún valor. Puede ser incluso síntoma o una expresión de nerviosismo, de inseguridad. Entonces yo quiero establecer y poner las cosas un poco más en orden porque yo quiero enfocarme. El gozo del Señor es una fuerza espiritual. Y así está escrito, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y tenemos que tomar ventaja de esto. Así que quiero mostrarle el otro lado para que no se me vaya a desbalancear y vaya a andar por ahí solo riéndose y no tiene gozo. Eclesiastés capítulo 2, verso 2 dice, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Salomón está hablando acerca de las cosas vanas de la vida. Y él dice que a la risa, él llegó a considerarla hasta fastidiosa. Y enloquece. Así como puede ser fastidioso estar oyendo a alguien gritar, quejarse, a alguien que está continuamente maldiciendo, también puede llegar a ser fastidioso y enloquecedor escuchar a alguien que solo se pasa riendo de sí mismo, lo que dice, habla algo y se ríe. Cualquier cosa que pasa es causa de risa. Entonces tenemos que entender que hay una gran diferencia entre tener gozo y estar alegre y aún reírse. Porque, por ejemplo, que un payaso se ría no significa que esté feliz. ¿Cuántos saben que el payaso dice, por fuera río, pero por dentro estoy llorando? Entonces, no necesariamente alguien que está riéndose tiene gozo. Y no necesariamente alguien que está alegre tiene gozo, porque el gozo es profundo, el gozo es espiritual, el gozo solo puede producirlo Dios por su espíritu y por su obra en nosotros. Ahora, en el mundo podemos encontrar razones para alegrarnos, pero en Dios encontramos las razones para gozarnos. Así que tenemos que entender la diferencia entre tener gozo en lo interior o estar alegres y reírnos. Porque hay algunas razones temporales
que mueven nuestras emociones. En Eclesiastés capítulo 7, verso 6 dice: porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. O sea que como cuando los espinos así tostados se están quemando debajo de la olla en un fuego y se oye como truenan. ¿Cómo se oye cuando están explotando los pedacitos, cuando están combustionándose los pedacitos de espina? Dice, la risa es así tan vana, tan sin propósito, como cuando los espinos se están quemando debajo de la olla. Entonces tenemos que entender eso. La gente que se ríe por todo puede llegar a ser molesta a los demás. Y entendamos la diferencia. Ser divertido o ser gracioso es diferente a alguien que se ríe por nada. Porque hay gente que tiene como esa personalidad de que se ríe por todo. Entonces llega al punto donde hasta se ríe por nada. Y no tiene sentido, los demás hasta se le quedan bien. ¿Y de qué se está riendo? ¿Y cuál es el chiste? Y entonces resulta que la risa de aquel hasta cólera le da a los otros. Hay que ubicarse y hay que entender, ¿verdad?, que hay una diferencia entonces entre ser divertido y gracioso y ser alguien que se ríe por nada. Porque establezcamos esa verdad, reírse por todo no es una garantía de que se tenga gozo. Volviendo a la historia de este actor, Robin Williams, que representó al doctor Adams. Este Robin Williams era un tipo que hizo muchas películas cómicas. Hay muchas películas de él. Él hizo reír a millones de personas. Dicen que él era un tipazo. Él como persona tenía un carácter, había una personalidad en él que afectaba la vida de las personas y a través de las películas que él filmó o en las que él participó, él hizo reír a millones de personas. Incluso a una gorila llamada Coco. Curioso el detalle. Le estoy dando dos detalles para que en la noche vaya a buscar, vaya a googlear, ¿verdad?, la película Patch Adams, y para que vaya a googlear Coco, la gorila que dominó el lenguaje de señas americano. Y usted que ni una seña puede hacer. Imagínese usted. Robin Williams, y eso está filmado, usted lo puede encontrar en YouTube. Robin Williams hizo reír a una gorila llamada Coco. Famosa la gorila, famoso Robin Williams. Pero donde quiero llegar es al punto de que a pesar de que Robin Williams hizo reír a millones de seres humanos e hizo reír a una gorila, se suicidó. Terminó su vida suicidándose. Porque tener alegría no es lo mismo que tener el gozo de Dios. Reírse no significa que alguien tenga el gozo de Dios adentro. Entonces establezcamos ese fundamento así bien firme. Él terminó suicidándose y en Proverbios capítulo 14, verso 13 dice: aún en la risa tendrá dolor el corazón. Alguien puede andarse riendo, pero por dentro está sufriendo. Ahora, como un acto de fe, podemos tener razones para llorar, podemos tener razones para sufrir, estamos padeciendo internamente, nuestro mundo se nos ha derrumbado, pero si Dios nos da gozo, ese gozo es una fortaleza interior. Y ese gozo nos va a permitir el poder enfrentar cualquier circunstancia, menospreciar el oprobio, la burla, la necesidad, los sufrimientos y enfocarnos en la meta que ha sido puesta delante nuestra: la gloria de Dios, la entrada en el reino de Dios. Así que el proverbio dice: aún en la risa tendrá dolor el corazón. Mucha gente en el mundo ríe. Mucha gente en el mundo se alegra. Tienen razones para alegrarse. Y la vida es una sucesión de alegrías y tristezas. La vida es una sucesión de ganancias y pérdidas. Es una sucesión de noches y de días. Es una sucesión de deleites y sufrimientos. ¿Alguien me está entendiendo? Pero el ser humano sin Dios puede tener alegría, puede tener risa, pero en su corazón siempre tendrá dolor. Pero el creyente puede descubrir la manera, a través del gozo de Dios, no solamente de sobreponerse y de sobrepasar la circunstancia, sino realmente experimentar
que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Que en la presencia de Dios y por la presencia de Dios hay vida abundante. Y pueden haber circunstancias pero terribles. Y a pesar de esas circunstancias terribles, tener el gozo de Dios y vivir glorificando a Dios y tener una vida satisfactoria. Es como la vida de este otro personaje que se llama Nicky, creo, que nació sin brazos y sin piernas. ¿Alguien me dice cuál es su apellido? ¿Nicky qué se llama? ¿Alguien me lo grita fuerte? Nadie recuerda, nadie lo conoce. Un hombre que ha viajado por muchas partes del mundo dando conferencias acerca de caerse y levantarse. Nació sin sus extremidades. Nació sin piernas, nació sin brazos. Y este hombre se ha convertido en un motivador y por cierto es hijo de cristianos y es un cristiano. ¿Sabe? Hay adversidades en la vida que fueron diseñadas intencionalmente por nuestro enemigo para destruirnos, porque el ladrón viene para robar, matar y destruir. Y hay algunas personas que han experimentado realmente grandes desgracias, grandes tragedias, han enfrentado situaciones realmente difíciles y le han hecho frente a la vida dependiendo de Dios. Y hay quienes han tenido pequeños fracasos, un fracaso emocional de un noviazgo, un fracaso en una inversión pequeña, en un negocio, y se echaron a morir. Porque sin Dios no somos nada, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es importante entonces entender, volviendo al caso de Robin Williams, que él no era fuerte espiritualmente, él no era fuerte emocionalmente. Así que le repito la idea, la risa y la alegría, tener risa o reírnos y tener alegría no es igual a tener gozo. Aunque por el otro lado, el tener gozo sí me va a causar estar alegre y que me ría. Pero hay que entender este proceso, es como el asunto del nacimiento de nuevo. Dios nos ha hecho nacer en nuestro espíritu, por su espíritu, para cambiarnos desde adentro hacia afuera. Dios no solamente quería que cambiáramos nuestra forma de vivir, sino que Él quiso cambiar nuestra forma de ser. Y cuando Él cambia nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar tiene que cambiar. Porque hemos sido cambiados adentro, podemos cambiar afuera. Algo similar entonces sucede con el gozo. Cuando Dios nos da su gozo, el gozo de la salvación, el gozo de la esperanza que nos ha sido dada, el gozo de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Cuando Dios nos da su gozo, ese gozo se va a manifestar en la alegría y en la risa. Pero esto no funciona al revés. Usted no puede reírse hasta que tenga gozo, jamás. Usted no puede alegrarse por las circunstancias en la vida, el nacimiento de un niño, una mejora salarial, un cambio de trabajo o de posición. Usted no puede alegrarse y llegar hasta el gozo, porque el gozo es espiritual. El gozo es parte del fruto del Espíritu. Entonces, en el mundo hay alegría, en Dios hay gozo. Y el gozo es nuestra fortaleza. Por eso es que en Efesios capítulo 5, verso 18, el apóstol Pablo escribió: no se embriaguen con vino. ¿Por qué la gente se embriaga? Porque quieren estar alegres. O porque quieren olvidar la tristeza. Al final es algo similar. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, hay libertinaje, hay desviación. Antes bien sean llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque si usted está lleno del Espíritu, usted va a tener gozo, paz, usted va a tener libertad, usted va a tener vida abundante. El río de Dios va a fluir dentro de usted. ¿Me estoy dando a entender o tengo que predicar este mensaje en otro lado? El Espíritu de Dios produce gozo en la vida de la persona. El licor, las bebidas embriagantes atontecen, estimulan a las personas. Y la gente puede estar alegre. Hay gente alcohólica que cuando toma es que están alegres. Entonces Pablo viene y dice: miren, ustedes no necesitan un elemento exterior. Ustedes tienen que enfocarse en el que vive dentro de ustedes, en aquel que los llena de gozo y de paz, en el creer.
Entonces, ¿por qué razón un creyente no necesita emborracharse? ¿Y por qué la palabra lo compara con llenarse del Espíritu? Porque en lo natural, el embriagarse, el emborracharse, el poder ingerir drogas, consumir drogas o cualquier cosa que pueda de una manera externa afectar nuestro sentido, no solamente viene a ser dañino, aparte de ser pasajero, sino que causa una adicción, una dependencia. Y esas dependencias cuestan dinero. Pero llenarse del Espíritu y tener el gozo de Dios es algo muchísimo más poderoso y es algo mucho más permanente. Y depende de nuestra fe el poder continuar en esa permanencia en la cual somos personas que tenemos gozo. Quisiera enfocarme en el hecho de que desde el punto de vista de Dios, Dios quiere que su pueblo sea un pueblo bendecido, caminando en libertad, caminando en autoridad, no en ignorancia, sino con conocimiento, no en la inmundicia, sino en la santidad. Un pueblo bien entendido. Un pueblo que en lugar de tristeza tenga gozo. Y por eso toqué en la sesión pasada que aún la unción, y yo no lo había visto nunca de esa manera, aún la unción tiene como propósito causarnos alegría. Porque Jesús dijo que el Espíritu estaba sobre él, para dar libertad a los cautivos, para darle vista a los ciegos, para anunciar el año agradable. Pero allá en Isaías 61 se nos habla acerca de ordenar óleo de gozo, manto de alegría. ¿Cómo? Por medio de la unción. El diablo hace que nos enojemos, el diablo causa amargura, el diablo causa o refuerza los celos, el diablo causa toda clase de sufrimiento. Dios nos llena de gozo, de paz, de libertad y de vida por su Espíritu. En el mundo vamos a tener razones para alegrarnos, pero en Dios vamos a tener la razón para poder gozarnos. Le dije que el gozo de Dios es una fuerza espiritual, Nehemías capítulo 8, verso 10. Este es el punto en la historia cuando el pueblo de Israel estaban alegres, habían terminado de reconstruir las ruinas, de cerrar la ciudad, de instalar puertas, y ahora estaban leyendo el libro de la ley y estaban volviéndose a Dios. Dice la palabra que Nehemías les dijo: vayan, coman grosuras, beban vino dulce, envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ese podría ser el tema de esta mañana. El gozo de Dios es su fuerza. Y usted tomarlo y decir: el gozo de Dios es mi fuerza. El gozo de Dios es mi fuerza. El gozo de Él. El gozo que produce Él, el gozo que viene de Él, el gozo que da Dios, el gozo causado por el Espíritu de Dios, es nuestra fuerza. Ahora, ¿qué es la fuerza? Es poder interior. La fuerza es vida. Cuando alguien está enfermo y no tiene fuerza, está muriendo. No tiene poder. Alcánzame la almohada. No tiene poder ni para agarrar la almohada. Entonces el gozo del Señor es nuestra fuerza. Significa que el gozo de Dios es el poder interno, es la vida dentro de nosotros. El gozo de Dios nos habla de que solamente Dios por su Espíritu, por su obra, lo puede generar. Y que es nuestra fuerza significa que nosotros nos apropiamos de ello porque está en nuestro interior, está conectado con la vida, tiene que ver con el vigor, tiene que ver con la potencia y con el ánimo. Incluso la palabra dice que el hombre de ánimo fuerte soportará la enfermedad. Alguien puede estar enfermo, pero tiene fortaleza emocional, fortaleza espiritual, soporta el dolor y sobrepasa las situaciones físicas. Porque lo espiritual prevalece sobre lo emocional y sobre lo físico. Y por eso es importantísimo fortalecernos espiritualmente. Ahora, esa declaración, el gozo de Jehová es vuestra fuerza, también nos habla acerca de fortaleza. Porque fuerza y fortaleza son sinónimos. Y la fortaleza también en la Biblia tiene un significado como de murallas, para estar seguro, un lugar donde refugiarnos, un lugar donde escondernos. ¿Cuántos ya aprendieron a esconderse en el Señor?
Y entonces encontramos en la Biblia que también el Señor es nuestra fortaleza. Voy a citar ese texto más adelante. Pero quiero hablarle acerca de que un creyente con gozo va a ser una persona firme, estable y fuerte. Una persona sin gozo va a ser débil, va a ser inestable, va a ser movible. Dice la palabra de Dios que los que esperan en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Ahora, ¿cómo es posible llegar a esa condición? Cuando usted se fortalece. Mire, hay que entender, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros podemos desarrollar las habilidades físicas, nuestro cuerpo. Podemos desarrollar las facultades intelectuales. Podemos cultivar nuestro intelecto de muchísimas maneras. Pero también podemos cultivar y fortalecernos espiritualmente. Y eso es lo más importante. Saber y entender que la vida proviene del Espíritu, que la vida proviene de Dios, que nuestra fuerza proviene de Dios. Eso puede darnos estabilidad, firmeza y nos puede dar la capacidad de soportar cualquier situación. En mi mente ha andado rondeando el pasaje donde el Señor Jesucristo enseña que cualquiera que lo oyera e hiciera de acuerdo a sus enseñanzas, lo iba a comparar con un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y que cuando vinieran las tormentas, los vientos, las tempestades, la casa iba a soportar las tormentas. Esto nos habla de obediencia, esto nos habla de hacer la palabra de Dios. Y cuando usted camina en obediencia, pueden venir circunstancias en contra suya, pueden venir toda clase de ataques del enemigo, injusticias y cualquier situación normal en el mundo, cualquier aflicción, pero usted va a prevalecer, usted va a permanecer si usted está fundado sobre la roca que es Cristo. De una manera similar a la obediencia, haciendo la palabra del Señor, el poder gozarnos en Dios se convierte en la fuente, en el origen de nuestra vida y de nuestra fortaleza. Así que tenemos que aprender a fortalecernos en el Señor. Y ese es un punto sumamente importante. Porque nuestra debilidad es la que causa que nosotros seamos derrotados. ¿Sabe? No es tanto el poder del enemigo. Goliat tenía más poder que David en lo natural. Pero David tenía el recurso del Dios Todopoderoso en lo espiritual. Y lo retó. Y le dijo, tú has provocado al Dios de los ejércitos y yo te voy a cortar la cabeza. En lo natural no tenía fuerzas. Ahí es donde usted tiene que verse. En lo natural no hay fuerzas, en lo natural no hay habilidad, pero en Dios usted es peligroso. Mire, no sea peligroso en lo natural, sea peligroso en lo espiritual. No se enfoque en ser poderoso en lo natural, enfóquese en ser poderoso espiritualmente. Eso le va a dar estabilidad. Yo quiero comprobarle que el problema no es el tamaño de los problemas que tenemos. Antes me inventé una frase, algunos tal vez la habrán captado y era, el problema no es el problema. Pero hoy no voy a hablar de eso. Hoy le voy a decir, el problema no es el tamaño del problema, sino el poco poder para enfrentar el problema. Usted puede tener cualquier problema en su vida. Y el problema no es el tamaño del problema, el problema es el tamaño de su poder, de su fuerza. Y mientras usted no se conecta con Dios, nunca, de los nunca, usted va a tener el poder para enfrentar lo que le venga. Pero cuando usted se conecta en Dios, cuando usted se conecta en Dios, en el nombre del Señor, usted hará proezas. Le compruebo esto bíblicamente. El problema no era la categoría del demonio, sino la poca fe de los apóstoles. ¿Se ubicaron ya con el tema? Con el texto. Jesús transfigurándose, Pedro, Juan contentos allá arriba viendo la transfiguración del Señor, pero abajo los otros 9 discípulos no habían podido echar fuera un demonio. ¿Por qué les dijo el Señor que no habían podido? Por vuestra poca fe. El problema no era que ese demonio tenía categoría de principado, que ese demonio era un demonio muy experimentado, que ese demonio era muy poderoso. No, el problema era que ellos no tenían el nivel de fe.
para poder echar fuera el demonio. Entonces quiero que se penetre este pensamiento en su mente y en su corazón. Nuestros problemas en la vida no son el problema, sino el problema es el poco poder que tenemos cuando ese problema se nos viene encima. A usted le puede venir una desgracia terrible, pero si usted está fuerte espiritualmente, usted va a salir adelante. Usted va a tener la victoria. Y Pablo se nos coloca como ejemplo diciendo que ni hambre, ni angustia, ni persecución, ni peligro, ni cuchillo, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y él dice, antes bien, en todas esas cosas somos más que vencedores. Pero ¿por qué el común del creyente no es más que vencedor? Porque no tiene fuerza. ¿Y por qué no tiene fuerza? Porque no ha aprendido a fortalecerse en el Señor. Porque no ha descubierto este secreto. La manera de fortalecernos en Dios es gozarnos en Él. Y eso es un acto de fe. Siguiendo con la comprobación de que el problema no es el tamaño del problema, sino el tamaño de su poder, podemos enfocarnos en que en la historia de Nehemías, el problema no era la cantidad de ruinas que habían, que las puertas habían sido quemadas, que los materiales estaban lejos. El problema no era ese. El problema era la falta de ánimo que el pueblo tuvo durante varios años para reconstruir la ciudad. Otro ejemplo. El problema de la viuda no era la deuda cuando se murió el profeta. Tiene que enfocarse en el texto. El problema de la viuda fue la falta de bienes para enfrentar la deuda. Entonces siempre, hermano, existirá este principio. El problema no es el tamaño de su problema. El problema es el poco poder que usted tiene para enfrentar el problema. Entonces, ¿cómo se soluciona? Obteniendo poder. ¿De dónde? De nuestro Dios. Obteniendo fortaleza, obteniendo vida. Ahora, en nuestra existencia tenemos que entender que hay una conexión. La debilidad física, la debilidad emocional, la debilidad espiritual están conectadas. De igual manera, alguien que es fuerte espiritualmente puede ser fuerte emocionalmente y puede ser fuerte físicamente en cuanto a sus acciones, porque el ánimo y la voluntad lo van a impulsar a que se siga esforzando. O aún literalmente, como en el caso de Sansón, tener una fuerza sobrenatural. ¿Cuántos creen que Dios puede darle fuerza sobrenatural? Él da fuerzas al cansado y al que no tiene ningunas. Pero hay que entender que Dios comienza de afuera y de dentro y comenzará afuera. Dios comenzó cambiando nuestro interior. Ahora nos está cambiando a través de la palabra, a través de nuestra obediencia, por medio de la revelación de la palabra en nuestra mente, la renovación de nuestra mente. Y lo último que Dios va a hacer es cambiar nuestro cuerpo. Dios comenzó una obra en nuestro interior para que se refleje en el exterior. De igual manera, Dios quiere llenarnos de gozo, para que ese gozo afecte nuestra alma, nuestras emociones y afecte nuestro cuerpo. Porque el gozo, como ya le mencioné, tiene efectos que van a manifestarse aún en nuestro cuerpo. La amargura produce enfermedad. Los celos producen enfermedad. La ira le puede dar colitis. Andar de amargado, de bravo, ser mecha corta, le causa un montón de trastornos internamente. Pero vivir con el gozo de Dios es como tener el río de vida fluyendo, la fuente de vida dentro de usted. No es en vano que Dios nos llama a gozarnos, hermano. No es en vano que Dios nos instruye de esa manera tan loca o tan ilógica que estemos gozosos siempre y que nos gocemos en las tribulaciones. No es en vano, es Dios en su sabiduría dándonos instrucciones para que vivamos diferente. Entonces enfoquémonos en fortalecernos en Dios. Salmo 84, verso 5 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Oiga eso, dichoso el hombre, feliz la mujer que sabe cómo conectarse en Dios y recibe de Él las fuerzas. En lo natural necesitamos continuamente recargar el teléfono, ¿verdad? Y
Una buena estrategia es comprar una batería, un banco de poder le llaman. Mire, el mejor banco de poder es el Dios Todopoderoso, hermano. Y usted tiene que aprender a conectarse a Él. Cada vez que se sienta débil, a conectarse a Él. En lo natural usted puede andar ahí en la cartera, ¿verdad? La cosita esa que sirve para conectar el teléfono y darle vida al teléfono. Pero es mejor que esa cosita que se le acaba la batería, conectarse a la fuente, a una red eléctrica. De igual manera, usted se puede conectar con la iglesia y sale de aquí gozoso, qué bueno, ¿verdad? Hoy sí me gustó el mensaje del pastor en 10 años. Hoy sí me hizo gozarme. Qué bendición, ¿verdad? Se conectó a la fuentita de poder, a la iglesia, a la gente, a los hermanos que salieron bien sonrientes, bien cambiados de aquí ahora. Qué bueno que fuimos a la iglesia, ¿verdad, mi amor? Sí, mi cielo. Y todos felices. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Que se conecte con el Dios de los cielos. Que se conecte con Dios, así como David escribió: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener temor? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Pero eso, hermano, es una decisión personal. Que usted diga: Jehová es la fortaleza de mi vida. Porque otra cosa es que usted diga: Jehová es la fortaleza del pastor, Jehová es la fortaleza de la hermana, Jehová es la fortaleza del hermano. No, porque usted diga que es su fortaleza. Ese es otro asunto. Es como la gente cuando hablan del Salvador del mundo. Es el Salvador de los creyentes, pero no es el Salvador de ellos. Pero cuando usted dice: Jesús es mi Salvador, Él es mi Señor, Él es mi sanador, Él es mi pastor, Él es mi ayudador, Él es mi gloria, Él es mi escudo, Él es quien levanta mi cabeza. Eso es diferente. Aprenda a conectarse con Dios por medio de la fe, sabiendo que Él es la fortaleza de su vida. Pero ¿cómo hacemos? Porque a veces hay instrucciones en la Biblia en las que necesitamos detenernos para poder llevarlas a la práctica. Muchas veces se nos dice qué es lo que tenemos que hacer, pero no se nos explica cómo. Efesios capítulo 6, verso 10 dice, por ejemplo: por lo demás, hermanos míos, después de hablar de la armadura de Dios, por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y todos los hermanos: amén, amén, gloria a Dios. Pero no saben cómo fortalecerse. Le voy a dar una clave bien sencilla esta mañana. Hoy usted va a salir de aquí bendecido para el resto de su vida. Fortalecerse en el Señor es igual a gozarse en el Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es como una ecuación, pues. La instrucción bíblica es: fortalézcase en el Señor. Pero la revelación del Antiguo Testamento es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, ¿cómo me fortalezco yo cada día? Gozándome en lo que Él ha hecho por mí. Gozándome en las obras de sus manos, gozándome en sus promesas, gozándome en la esperanza. Yo decido gozarme, aunque no hayan vacas, aunque no hayan higos, aunque no hayan uva, aunque no haya leche, aunque no haya carne, aunque no alcance el sueldo. Yo decido gozarme. Y cuando yo decido gozarme, las circunstancias van a cambiar. Dios no es movido por la lástima. Dios actúa en respuesta a la fe. Y por eso está escrito: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe? El mundo tiene este conflicto. Si hubiera Dios, si existiera un Dios, no habría tanta injusticia, no habría tanta maldad, no habría tanta gente sufriendo. La gente ignora que estamos en un mundo bajo el poder del maligno. Juan lo revela diciendo: sabemos que el mundo entero está bajo el poder del maligno, pero nosotros somos de Dios. La gente ignora. No es que no haya Dios, sino que el maligno es el Dios de este siglo. Y él tiene a la gente cegada y en esclavitud, hasta que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esta mañana le agregamos: si usted aprende a fortalecerse en el Señor, usted va a enfrentar gigantes y a derrotarlos que antes no había podido derrotar. Si usted aprende a fortalecerse en el Señor, lo cual significa gozarse en el Señor, usted va a poder tener la fuente de recursos para enfrentar las circunstancias. Jesús fue bien claro, abonando a este principio.
Cuando los 70 que él mandó de dos en dos, él mandó 35 parejas, a quienes no les dijo que fueran a echar fuera demonios, sino que fueran a anunciar el reino, pero ellos ya habían visto que en el nombre de Jesús echaban fuera demonios y se sujetaban. Estos regresaron con un reporte, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ya me los imagino, la emoción, la alegría. Es que mire, hermano, cuando uno echa su primer demonio, hay una gran alegría. Te puede que no está muy alegre porque nunca ha echado su primer demonio. Cuando usted eche fuera su primer demonito, usted va a andar feliz. Ya no digamos si echa uno más, otro más, otro más. Y estos regresaron con alegría, gozándose. ¿Y qué les dijo el Señor? Como que les echó un balde de agua helada, ¿verdad? No se gocen por eso, les dijo. Regocíjense de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuántos días podemos alegrarnos por eso? Todos los días, hermano. Sí, qué bueno, ¿verdad? Que el recibo del mes de enero no lo pagó. Sí, causa alegría. Pero causa tristeza que el de febrero no lo va a poder pagar. Porque está duro el negocio. Causa tristeza. Pero cuando usted aprende a fortalecerse en el Señor y a gozarse, esa actitud interna, ese acto de fe, causa que las circunstancias alrededor puedan ser cambiadas. Por eso en el libro de Hebreos dice: las mujeres recibieron a sus muertos en resurrección. Los hombres hicieron huir ejércitos, taparon bocas de leones. ¿Por qué? Porque la fe es la que nos ayuda a vencer en el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y gozarse es un acto de fe. No se lo compartí en la sesión pasada. Entonces, ¿cómo nos fortalecemos, hermano? Gozándonos en el Señor. Ahora entonces tiene sentido. Mire, conecte Efesios 6:10, donde dice: fortalezcanse en el Señor. Conéctelo con Filipenses 4:4. La ecuación se complementa ahí. Filipenses 4:4 dice: regocíjense en el Señor siempre. ¿Alguien dice amén a eso? Regocíjese, hermano. Y para dejarlo bien claro, el apóstol Pablo lo vuelve a rematar, lo vuelve a subrayar, lo pone en rojo, lo pone inclinado y lo pone en negro. Otra vez les digo: regocíjense. Yo quizás voy a comenzar así cada domingo, pero voy a necesitar gente así como que estamos en el cuartel, vean. ¡Atención! ¡Regocíjense! Ni ya se regocijaron. Yo creo que sí va a funcionar. Atención, pueblo firme. Regocíjense. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo: regocijado. Porque ¿qué es lo que va a pasar cuando usted se regocije por la salvación, por las cosas grandes que Dios ha hecho en su vida? Cuando se regocije por las promesas, cuando se regocije en la esperanza de que su vida esté en las manos de Dios. Ese gozo va a ser su fortaleza interior. Y mire, en la práctica, porque estoy hablando acerca de cómo fortalecer, ¿no? En la práctica, la confesión, así como Jehová es la fortaleza de mi vida, es súper importante. Porque de hecho la confesión es hablar con fe. La confesión es una declaración con fe. Entonces es importante la confesión, como la del Salmo 92, verso 10. Pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Imagínense la figura, la ilustración que ocupa David, hermano. Fuerzas como las del búfalo. Nosotros tenemos que entender que Dios es la fuente de la vida, del aliento, de los recursos. Él es la fuente de toda buena dádiva. La fuente de la fortaleza es el Señor. Y aquí David, tratando de ilustrar su expectativa en Dios, habla de recibir fuerza como la del búfalo, para poder bufar, para andar bufando donde quiera que vaya. ¿Ah? Porque a veces, hermanos, en lo natural somos tan inseguros. No se me vaya a ofender, pero a veces, hermano, miren, lo natural, no sé si usted alguna vez ha visto cuando nace un chivito. Y está con las patas abiertas y todo tembloroso. No se me vaya a ofender.
Pero es que hay muchos cristianos que después de 30 años siguen con las patas temblorosas. No lo voy a tomar así tan literal, así, solo estoy tratando, esforzándome de ejemplificarlo. Pero David dice, fuerzas como las del búfalo. No, es que qué impresionante el búfalo en su porte, hermano. El búfalo sobrepasa al buey. El búfalo tiene un peso tremendo. Imagínese la expectativa. Tú vas a aumentar mi fuerza como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Entonces le estoy diciendo que la confesión es importante, porque la confesión es un acto de fe. Y es un principio que está escondido en la palabra, o más bien revelado en la palabra. Por ejemplo, en Joel capítulo 3, verso 10 dice, hagan espadas de sus asadones. Dios llama a su pueblo hacia la batalla, y que en lugar de enfocarse en hacer producir la tierra, bueno, ya es el tiempo de ir a la guerra, es el tiempo de prepararse para la batalla. Así que conviertan sus asadones en espada. Hagan lanzas de vuestras hoces, de aquel instrumento largo que servía para cortar el trigo, para recoger la cosecha. Pero luego viene la frase que nos importa. Diga el débil, fuerte soy. ¿Hay algún débil aquí esta mañana que pueda decir, soy fuerte con el poder del Señor? O sea, la confesión es importante. El fortalecernos en el Señor tiene que ver con regocijarnos. Me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. Aunque no haya nada, como dice Habacuc, me voy a gozar en mi decisión. Es un acto de fe. La confesión es importantísima. Es un acto de fe. Pero quiero confirmarle y hacerle un nudo ciego que usted no pueda soltar, que la clave para fortalecerse en el Señor sigue siendo gozarse en medio de los problemas. Tiene dificultades económicas, aprenda a gozarse en el Señor. Y va a tener un ambiente espiritual alrededor suyo que le va a permitir hacer frente a la necesidad. Tiene necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades de salud. Aprenda a fortalecerse, a recibir fuerzas del Señor. Llévese esta declaración, este concepto esta mañana. El problema no es el tamaño de su problema, sino el tamaño de sus recursos o lo pequeño de su poder. Y si usted reconoce que es pequeño en fuerza, pequeño en poder, así como cuando Gedeón, el Señor lo llama y él le dice, soy el menor de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña y somos pobres. Pero el ángel le dice, ve con esta tu fuerza, no te mando yo, es Dios la fuente de nuestros recursos. Es Dios quien nos sustenta y quien nos sostiene. Entonces la clave, mis hermanos, sigue siendo el gozo. Yo quisiera verle a usted gozándose en medio de los problemas. Aleluya. Y verlo la próxima vez que nos veamos, y al verlo lleno de gozo decir, este hermano sí está emproblemado. Este sí que está lleno de problemas. Porque mientras más grande es el problema, más grande tiene que ser su gozo, hermano. Aleluya. La clave sigue siendo gozarse. Segunda de Corintios capítulo 12. Aleluya. Verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Mire, hasta yo me gozo con este mensaje, hermano. Este mensaje me ha bendecido mucho a mí, fíjense. Gloria a Dios. Ahora yo tengo que asimilarlo, llevarlo a la práctica, literalmente, tomando la decisión de gozarme. Yo tengo que gozarme en mis debilidades. Tengo que gozarme en las afrentas. Tengo que gozarme en mis necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Ahora vea cómo está escondido ahí el secreto. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué nos perdimos? Es que la clave sigue siendo el gozo. Usted puede tener tribulaciones, pero si tiene gozo, te va a pasar arriba de las tribulaciones. Usted puede tener necesidades. Si usted se entristece, si usted se afana, si usted se desespera, usted se está sometiendo a las necesidades. Pero si usted se goza en el Señor,
usted tendrá nuevas fuerzas y va a volar como las águilas. Aleluya. Y eso tiene un sentido figurado muy importante, porque las águilas son las aves que más alto vuelan. Y parece ser que las aves pueden volar hasta arriba de la lluvia. Entonces la lluvia está debajo, pero las águilas no están supeditadas, sometidas a la lluvia, sino que pueden volar arriba de las nubes de la tormenta. Si alguien puede entender con sus oídos espirituales esta mañana, fortalecernos en el Señor, hermano, nos puede ayudar a recibir tal poder que los problemas, los gigantes, los obstáculos, los muros, los ejércitos, las circunstancias alrededor suya van a ser vencidos. Amén. Y la gloria va a ser Señor. para aquel Aleluya. que nos ha dado su poder y su Amén. respaldo. Aleluya. Amén. El apóstol Pablo dijo: yo me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. En el versículo anterior, póngase de pie y terminamos. En el verso 9 de 2 de Corintios 12, Pablo está hablando acerca de su experiencia, la cual muchos han interpretado como una situación en la cual él estaba padeciendo una enfermedad, y algunos hasta han dicho una enfermedad de los ojos, y que por eso escribía con letras grandes, porque así como necesitamos Biblia con letras grandes, Pablo ya no miraba y necesitaba escribir con letras grandes. Él en realidad estaba hablando acerca de una oposición espiritual, donde menciona que le fue asignado un mensajero de Satanás que lo abofeteara. Él sufrió persecución, él sufrió oposición. ¿Qué mejor ejemplo que el apóstol Pablo, que dio su vida en compromiso, en entrega, en devoción, en fidelidad, en temor a Dios? Y a pesar de eso, como dije el día viernes o el día miércoles que hablé de los edificadores enfrentan oposición. Sí, y Pablo está siendo perseguido, lo quieren matar, está padeciendo diferentes necesidades. Hubieron tiempos en los que él tenía escasez en cuanto a sus recursos personales. Pero él dice que él aprendió a vivir en abundancia y en escasez. Amén. Y él habla acerca de gozarse en las tribulaciones, de gozarse en las adversidades, en las necesidades. Y en este verso, en el verso 9 de segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, él dice que la respuesta de Dios, cuando él le pidió a Dios ayuda con respecto a ese mensajero de Satanás, la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora oiga esto: por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloriarse en Dios, regocijarse en Dios, conectarse con Dios de tal manera que usted está consciente de su debilidad, pero está consciente del poder de Dios. Amén. Está consciente de su incapacidad, de su ignorancia, pero está consciente de que la sabiduría viene de Dios. Amén. Aleluya. Está consciente de que usted tiene necesidad, pero Él es el proveedor y Él Aleluya. puede manifestarse. Amén. Entonces Pablo nos enseña la determinación y la decisión de fe de gozarse en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades y en las persecuciones. Así que esta mañana yo le digo, hermano, en el nombre del Señor, regocíjese si su nombre está escrito en el libro de la vida. Aleluya. Regocíjese por la salvación y por la herencia que está reservada en los cielos. Sí, Señor. Amén. Regocíjese por las cosas grandes que Dios ha hecho en su vida. Amén. Conéctese en Dios. Fortalecerse en el Señor es lo mismo que gozarse Señor, en el aleluya. Señor. Aleluya. Bendito Dios. Padre, gracias. Gracias Señor, por tu palabra y por tu obra en nuestra vida. Tú eres digno, Señor. Bendito Rey. Gloria y honra, Señor. Aleluya.